En el presente video continuamos con nuestra serie de presentaciones sobre álgebra con el software Maxima y el día de hoy vamos a hablar de los logaritmos. En los logaritmos tenemos esta hoja de cálculo y decimos que el logaritmo de base b de un número x es el exponente y de la potencia de la base que produce este número. Es decir, si tuviéramos b elevado a la y igual a x y resolviéramos utilizando máxima, nos resulta el logaritmo de x sobre el logaritmo de b. Este es el logaritmo de base b que produce x, o de x, perdón. Pero cuando utilizamos máxima, máxima tiene una única función logarítmica que se llama log de x y representa lo que se llama el logaritmo natural de x. Este es un logaritmo que tiene como base una constante conocida típicamente como e. Es un valor irracional de decimales repetidos, también conocido como la constante de Euler, y que con 15 decimales es igual a esta cantidad. Vamos a tener que trabajar con esta función log, que es el logaritmo natural. En muchos otros libros o literatura se le conoce como ln de x, mientras que en muchos software de programación la función log x se reserva para logaritmos de base 10. Hay que tener mucho cuidado con esta notación. En máxima, log de x es el logaritmo natural. La definición del logaritmo de base b en general está dada por esta figura. Se dice que y es el logaritmo de base b de x, y se escribe así, log base b de x, si b elevado a la y nos da x. No hay una función logaritmo de cualquier base en máxima, pero voy a definir una que se llame logaritmo mayúscula de x con base b y va a ser igual a esta relación, pero la vamos a poner con float para evitar, para que nos dé valores numéricos. Vamos a definir esta función, por lo tanto, y voy a encontrar el logaritmo 32 de base 2 es 5. Pero resulta que la forma en que se guardan los números en la computadora puede introducir lo que se llama un error numérico, un error de redondeo. Y aquí lo van a ver en acción. Si saqué el logaritmo de 32 es 5, quiere decir que 2 a la 5 es 32. Mientras que 2 a la 6 es 64, el logaritmo de 64 en base 2 me debe dar 6, pero resulta lo que me da 5999. Yo sé que esta es la misma representación del número 6 porque tenemos los decimales repetidos. Entonces, esto resulta del hecho de que estamos pasando números enteros y los números enteros se guardan de forma diferente que los números que tienen decimales. Si yo escribo el 64 como 64.0 y el 2 como 2.0, estoy forzando a que se guarden estos como números decimales, aunque sean enteros. Y al sacar el logaritmo de 64.0 de base 2.0 me queda el número exacto de 6. Logaritmos de cualquier base, pues utilizando esta función log x de b, se pueden calcular logaritmos de cualquier base como se indica en estos ejemplos. Por ejemplo, el logaritmo de 2 base 10, si elevamos 10 a ese valor nos da 2. Logaritmo de 10 base 2, si elevamos 2 a ese valor nos da 10. Existen dos sistemas de logaritmo que son los más comúnmente usados. El logaritmo natural que ya definimos, cuya base es e y se calcula utilizando log x en máxima, y el logaritmo de base 10. La razón por la cual los logaritmos de base 10 se utilizaban en particular es porque tenemos 10 dedos en la mano y nuestro sistema de numeración está basado en el 10. Vamos a definir una función que le vamos a llamar log 10, que son logaritmos de base 10, y la definimos utilizando otra vez log of x sobre log of 10 y sacamos los números flotantes. Algunos ejemplos: logaritmo de base 10 de 1000 es 3, de 100 es 2, de 2 es 0.310. Ahora, si quieren, pausen el video y lean las siguientes propiedades de los logaritmos y después les voy a mostrar ciertas de esas propiedades en operaciones.
De las propiedades que les hablaba, el logaritmo de cualquier base de un producto de A y B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Logaritmo de una división, el logaritmo de cualquier base de A sobre B es el logaritmo de base A de base B menos el logaritmo de B de base B. Logaritmo de una potencia, el logaritmo de A a la n, cualquier base es igual a n por el logaritmo de A en esa base. Una raíz es como una potencia con un exponente de 1 sobre m, por lo tanto esto es similar a tomar el logaritmo y dividirlo por m. Por ejemplo, el logaritmo de la raíz cuadrada de a b es igual al logaritmo de a dividido por 2. La utilidad de los logaritmos resulta que en los fenómenos físicos y a veces hasta en los fenómenos económicos y sociales es posible relacionar dos variables de una forma de una función logarítmica. Y las funciones logarítmicas todavía son de mucha utilidad. Antes de que las calculadoras electrónicas y las computadoras fueran populares y se encontraran casi en cualquier lugar, los logaritmos se utilizaban para hacer operaciones con números bastante grandes. Por ejemplo, si tuviéramos que multiplicar cantidad A y cantidad B, que era bastante grande, sacábamos los logaritmos, los sumábamos y después sacábamos el antilogaritmo. Como se utilizaba base 10, el antilogaritmo es básicamente 10 elevado al logaritmo. Con calculadora científica ahora no es necesario utilizar tablas de logaritmos, pero todavía quedan memorias. Si ustedes van en línea encontrarán una tabla de logaritmo acá. Y hace ya muchos años era común que los estudiantes llevaran una tablita de logaritmos de donde pudieran sacar logaritmos para hacer cálculos. Por ejemplo, supóngase que antes de que aparecieran las calculadoras tuviéramos que multiplicar dos números. Estos números no son demasiado grandes, pero se facilitaría el cálculo con logaritmos. Lo que haríamos sería tomar el logaritmo del producto, que sería la suma de los logaritmos de cada uno de ellos. Estos logaritmos los encontraríamos en una tabla de logaritmos, los sumaríamos a mano y después buscaríamos el antilogaritmo en la misma tabla. Para ilustrar lo que haríamos, los términos T1 y T2 aquí representan los logaritmos de los dos términos que se están multiplicando. La suma S representa la suma de esos dos logaritmos. Y 10 a la S sería el antilogaritmo que resulta en este valor. Al hacer la multiplicación obtendríamos este resultado, que es básicamente el mismo excepto por el error de redondeo. La regla de cálculo fue un instrumento basado en la idea de logaritmos, en el sentido que para multiplicar se suman logaritmos y para restar se sustraen, que fue inventada en el siglo XVII y que era el instrumento de cálculo portátil de preferencia de los ingenieros y científicos hasta que aparecieron las calculadoras en los 1970s.